Bueno, hoy le voy a hablar acerca de un tema muy importante, el cual va referido acerca de los acontecimientos históricos que ha sobrellevado o que se han reflejado en Colombia durante el siglo XIX. También les hablaré acerca de esos empresarios que impulsaron la economía en Colombia. En sí, la historia empresarial de Colombia del siglo XIX existen varios personajes y acontecimientos decisivos que aportaron circunstancias favorables para los negocios, permitiendo irrigar capital hacia la economía al ser fuente de generación de riqueza y desarrollo de regiones del territorio nacional. A mediados del siglo XIX se comenzaron a estructurar el Partido Liberal y el Conservador, los cuales basaron su ideología en la filosofía liberal del siglo XVIII. Durante el siglo XIX, o para este siglo XIX, científicos y tecnológicos conllevaron a un gran avance en la actividad minera y a una disminución en su costo de producción. Junto a esto se da el crecimiento de la agricultura y la actividad comercial. Se aumenta la eficiencia de la explotación minera gracias a los nuevos métodos químicos, metalúrgicos, geológicos y mecánicos. También es importante resaltar que para el siglo XIX la empresa más importante fue la del zancudo. Esta empresa fue la empresa encargada de las minas. Fue la más grande y organizada del siglo XIX y es reflejo de los avances que surgieron anteriormente en el campo de la minería, que también conllevan al impulso de otras compañías mineras que contaban la mayoría con ingenieros extranjeros vinculadas al desarrollo empresarial y la colonización de Caldas, Antioquia. También es importante resaltar los empresarios que aportaron en gran parte a la economía colombiana. Entre los empresarios más importantes y reconocidos del siglo XIX encontramos a Carlos Coroliano Amador, empresario antioqueño. Fue un agente clave en el desarrollo económico del país, gracias a sus diversos negocios, entre los cuales el más reconocido fue el zancudo, donde como mayor accionista fue quien lideró su reforma y modernización. También encontramos a José María Sierras, más conocido como Don Pepe Sierra, fundador de varias sociedades en el país y realizador de múltiples negocios importantes y poseedor de una gran fortuna, producto de su duro trabajo desde sus años de juventud, dedicado en gran medida al negocio de la finca raíz. También mencionamos a Juan Bautista Mainero, Truco. Es un importante empresario de la historia regional de la costa Caribe, de Antioquia y del Chocó. Fue el segundo accionista con gran importancia del Zancudo, la empresa más grande del país del siglo XIX. Además desempeñó otros oficios. Fue empresario de espectáculos de teatro, hotelero e importador de escultura. También encontramos a Marco Restrepo Jaramillo. Al finalizar el siglo, su padre alternó el pequeño negocio del campo con el de una tienda que compró en Yuramal. En ese almacén empezó Restrepo a saber de negocio, a relacionarse con compras, ventas y tratos al cliente.
Marco Restrepo Jaramillo se convirtió en un negociante experto, solvente y tímido con los viejos. Y fue un gran empresario que aportó muchísimo a la economía de Colombia. Estos empresarios enfrentaron algunos problemas en su impulso empresarial. Y el principal problema que encontraron los empresarios nacionales y extranjeros que operaron en el país durante el siglo XIX y en el siguiente siglo fue el de las vías de comunicación. Los costos del transporte eran exorbitantes. La distancia y los pésimos caminos entre los centros de producción y los de consumo impedían la formación del mercado interno y restringían las opciones para transportar el producto del país hasta los puertos de los dos litorales y luego a los mercados externos. Por lo anterior, ferrocarriles, navegación de vapor y fluvial y marítima, construcción de caminos y puentes, tendido de cables aéreos y telégrafos, se construyeron en el campo de acción de prósperos negociantes que, como el cubano Francisco Javier Cisneros, y hicieron fortuna para construir ferrocarriles, puertos y establecer rutas fluviales por el río Magdalena, Cauca, Atrato, Sinú y Nechí. Bueno, ahora pasaré a otro momento también muy importante que fue o que es el surgimiento de la banca también durante el siglo XIX. Esto fue un acontecimiento muy importante porque en gran manera aportó y ayudó al surgimiento de Colombia durante este siglo, y el cual pues adoptó medidas para que las personas pudieran aportar y guardar su dinero. Las condiciones para el surgimiento de la banca en Colombia se gestaron en la década de 1860 con 3 cambios que crearon las condiciones para su desarrollo. El primer cambio fue la desamortización de los bienes en manos muertes, es decir, la puesta en el mercado de aquellas propiedades eclesiásticas que hasta ese momento eran inajenables. El segundo cambio fue la promulgación. En 1863, en la Constitución de Río Negro, la cual defendió los principios de la libertad para la iniciativa económica privada, incluyendo el negocio voluntario, el cual debía ceñirse en un grado mínimo de regulación. Y el tercer elemento importante para el surgimiento de la banca colombiana fue el auge de las exportaciones que se iniciaron a mediados del siglo y que permitió una recuperación y ampliación de la economía nacional, la cual se había contraído como consecuencia de los desajustes institucionales. Bueno, ya hablándoles pues acerca de los empresarios más destacados y importantes durante este siglo que aportaron a la economía colombiana, también mencionando la empresa más importante para este siglo que aportó en gran manera también a la economía, valga la redundancia, hablando acerca del acontecimiento de la banca. Ahora procedemos a otro momento histórico, por decirlo así, y es acerca de los productos que se producían
o que se cultivaban para este siglo y que en gran medida aportaban también a la economía colombiana ya en base a su consumo y exportaciones. Unos de los productos que aportaron a la economía nacional colombiana durante el siglo XIX fue el tabaco. El tabaco fue un monopolio fiscal en su comercialización desde fines de la época colonial. A principios del siglo XIX, debido al aumento de los controles de ese cultivo, el tabaco se empezó a sembrar clandestinamente en varias regiones. Después de la independencia, continuó siendo una importante fuente de ingreso fiscal y las primeras exportaciones colombianas. Otro producto que también aportó a la economía colombiana y que se produjo durante este siglo XIX fue la quina. En el siglo XIX fue un apreciable recurso y su extracción y comercialización generó profundas transformaciones socioespaciales en varios países hispanoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. La quina llegaron a ocupar uno de los puestos más importantes entre las plantas medicinales de todo el mundo, pues su amarga corteza fue durante varios siglos uno de los remedios más efectivos para tratar la malaria. Otro producto fue el añil. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la doctrina del libre cambio que dominó entre las élites de Colombia, la producción y comercialización de la tintura de añil fue otro de los productos que ensayó la actividad empresarial. Aunque su auge para el año 1870 fue el más efímero de todos, pues duró menos de una década, aunque el añil en Colombia no tuvo mayor relevancia durante la colonia. Se cultivó como materia prima para la industria artesanal de tejido de algodón.